Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Siempre participar en estos círculos de reflexión es muy grato también para nosotros los autores, porque hay una retroalimentación y porque además son ejercicios que creo yo debían efectuarse en todo nuestro país. Nos hace falta espacios para la reflexión como los que ustedes tienen, que además son sobre temas de actualidad donde se concientiza sobre el acontecer de México, y que eso es lo que nos hace falta en este país. He invitado a mi colega Elier Hernández para que haga una pequeña lectura de algún fragmento del libro para que ustedes vean de qué va este libro. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, después de escuchar toda tu trayectoria, que es muy interesante, la conozco hace bastantes años, una mujer muy luchadora. Y bueno, es un honor que me permitas poder transmitirles este fragmento. Voy a empezar, es Gatún, las rutas de Centroamérica. Gatún, lindo nombre para un barco, como el del agua artificial del Canal de Panamá, que llegó a ser el más grande del mundo y funcionó como reservorio para la operación de sus 3 juegos de esclusas gemelas, la mayor de ellas llamada del mismo modo. Precisamente en estas aguas panameñas, el domingo 17 de marzo de 2007, el carguero Gatún hizo su último viaje. En lo alto del mástil tremolaba una impecable y colorida bandera azul y rojo con 2 estrellas, la de Panamá. En la cubierta, en 2 contenedores, un cargamento de 19.4 toneladas de cocaína, 600 millones de dólares en polvo blanco de la mejor calidad. Este es el recorrido de esa droga. Se empaquetó un día antes en un puerto de Colombia. Luego se embarcó en lanchas rápidas que bogaron por el Pacífico y ya en aguas internacionales se transbordó al Gatún, la madrugada de la fecha mencionada. No iba en compartimientos especiales, sino dentro de los contenedores, a la vista, ahí, en cubierta. La advirtió la Armada estadounidense, que detuvo la embarcación. ¿Cuántas entregas habrá hecho antes de esta ocasión? El honoroso nombre con el que navegó durante los 2 últimos años no era el original, fue Virte Andrea, cuando lo armaron y lo botaron de Hamburgo en 1970. En 1977, solo Andrea. En 1992, Al-Batani, como el príncipe astrólogo y matemático árabe, con esa denominación rotulada en su proa. En 2005 fue abandonado en el puerto de Veracruz, con todo y tripulación. Tiempo después, un capitán mazatleco, marino mercante, lo adquirió mediante subasta y tras registrarlo con bandera panameña, a mediados de marzo lo hizo zarpar de Mazatlán con rumbo al Pacífico Sur. El 15 de marzo de 2007 cruzó por el Canal de Panamá y surcó al Atlántico hasta la región de Damarera May. Atracó en Georgetown, en la desembocadura del río de Damarera de Guyana. Al día siguiente regresó en aguas panameñas y entró ahí al puerto Cristóbal, en Colón. Atracó en el muelle 7 y permaneció allí durante varias horas, mientras cargaban contenedores de urea y otras mercancías compradas en la zona libre. Que el Gatún navegara por estas aguas no era extraño. De hecho, cubría itinerarios entre puertos mexicanos y panameños, de Cristóbal y Manzanillo, pero también a Guyana y a Maracaibo, Venezuela. Solo que en esta ocasión su plan marcaba que, después de cargar, regresaría al Pacífico mexicano hasta Topolobampo, donde desembarcaría tanto su carga legal como otras mercancías no consignadas. Pero en cambio, aquella madrugada del 17 de marzo, echó a andar en otra dirección, como si fuera Sudamérica. En el límite de las aguas internacionales, cerca de las costas entre Cocle y Veraguas, el Gatún se encontró con varias lanchas colombianas. Ahí desayunó la cocaína. Un embarque del cártel de Sinaloa. En la maniobra participaba, además de la tripulación del carguero, un grupo de mexicanos empresarios navieros que desde meses atrás se habían instalado en un lujoso hotel panameño, cuya función era hacer los trámites necesarios para que barcos legales como este operaran sin problemas el contrabando de narcóticos. Los mandos, capitán y segundo oficial, y los maquinistas eran panameños, y una parte de la tripulación, de origen mexicano, mazatlecos reclutados en su puerto.
Por esa sola vuelta, cada uno cobraría 300,000 pesos, lo que ni en un año de trabajo. Ya desayunado, el barco volvería a México. Confiadamente retomó las aguas del Pacífico, ahora hacia el norte. La tripulación se imaginaba con el dinero ofrecido por un cártel en las manos. Avistaba las gaviotas sobre las palmeras de Coiba, isla que desde 1919 y aún hasta 2004 fue colonia penal y que por su belleza es uno de los principales atractivos de estos mares. A solo 25 millas náuticas de su destino, la emoción era tal que los marinos no se percataron de que los vientos no estaban a su favor. Pronto lo descubrieron dos imponentes naves de la Guardia Costera estadounidense que le cerraron el paso. Bastaron unos instantes para que les echaran la red. Reclutarse con los cárteles significa para la gente del mar estar permanentemente al filo de la navaja, pero como dicen ellos mismos, a golpe de mar, pecho sereno. Los agentes de la DEA se anotaron un hit. El decomiso récord en la historia del narcotráfico superaba las 13.6 toneladas de cocaína encontradas en el pesquero Lina María en septiembre de 2004, cuando lo interceptaron cerca de Galápagos, y las 13 toneladas que en ese mismo mes descubrieron en el también pesquero San José de México, cerca de Manzanillo. Muy lejos quedaban las 11.9 toneladas que en el barco camboyano abanderado en Belice, Zvezda Maru, ocultaba en su bodega de pescado cuando fue detenido cerca de Acapulco, y las 11 toneladas que en los años 90 la DEA halló en Natalí 1 de Colombia, cuando recorría el Pacífico de sur a norte. El de Natalí 1 en su momento fue el decomiso estrella de la DEA, pero las mafias, mientras los gobiernos latinoamericanos hablaban de avances en la lucha contra las drogas, tenían sus propios galardones. No han dejado de movilizar por los mares del mundo cantidades de droga mucho mayores. De hecho, la de Gatún es solo una muestra de lo que hoy opera en el cártel de Sinaloa. En este negocio, como se ha visto, las ganancias son variables, pues los destinos encarecen la droga. 1 kilogramo de cocaína en Colombia o en México cuesta 10 o 30 veces menos que en Europa o en Australia. El cargamento del Gatún se habría evaluado 5 o 50 veces más de haber estado en el Atlántico. Las costas de Marbella, el estrecho de Gibraltar, las Azores, las costas de Tasmania, el Golfo Arábico o en las aguas de Países Bajos. Por ejemplo, las 8 toneladas de cocaína pertenecientes a narcotraficantes colombianos que, ocultas entre bananas y yuca peruanas y ecuatorianas, llegaron de Ecuador a Amberes en octubre de 2012. Se evaluaron en 500 millones de euros. La transportaron como hacían regularmente con los cargamentos de cocaína que metían por ese puerto belga, en contenedores con doble fondo, pero el cargamento fue descubierto y decomisado. Un duro golpe, ya que además del costo de transporte, ya se habían untado las manos de los aduanales que les dejaron meter el cargamento de Guayaquil y las de los Amberes, que les permitieron recibirlo. En el último minuto, un soplo hizo que las autoridades decidieran abrir el contenedor. Se fue a pique la remesa de cocaína que en Países Bajos venderían los dealers de las calles del Barrio Rojo y las barcazas flotantes que sirven a sus clientes paquetes completos de muchachas de vitrina y cocaína. Los únicos que ganaron con la incautación fueron los monos y los macacos del zoológico de Rotterdam, a donde finalmente fueron a parar las bananas de aquella carga. Gracias, Elier. Como ustedes han podido escuchar, esta es la manera en la que se trafica actualmente la droga. Esta es la manera gracias a la cual los cárteles mexicanos se han vuelto los principales transportadores de droga a nivel mundial. Los cárteles mexicanos, a pesar de que tenemos a quien fue identificado como el narcotraficante más peligroso, más poderoso del mundo, Joaquín Guzmán Loera, tras las rejas, el cártel de Sinaloa es la organización que a nivel internacional maneja las más grandes cantidades de droga por todo el planeta. Este libro es producto de investigaciones que yo realicé en mares y puertos de los 4 puntos cardinales. Este libro es una exhaustiva investigación donde pude tener entrevistas con la llamada gente de mar,
que son los marinos, los navieros, lo mismo el pescador del puerto más pobre que los grandes dueños de barcos. ¿Qué tienen en común estos dos sectores, estas dos personas? Que en algún momento pueden formar parte de las redes de narcotráfico a nivel internacional. Este libro es una muestra más del fracaso que ha significado la llamada guerra contra las drogas en México, porque mientras en México vivíamos un baño de sangre con tantas personas asesinadas, con todas las cifras que conocemos de sobra, la realidad que conocemos de sobra, los cárteles mexicanos se convirtieron en las organizaciones internacionales más poderosas en el tráfico de drogas. ¿Cómo lo lograron? Lo lograron penetrando el ámbito marítimo. ¿Por qué es tan importante este ámbito? Porque es por el ámbito marítimo que se mueve entre el 70 y 80% de todas las mercancías que consumimos en el mundo. Y los cárteles mexicanos lograron penetrar estas mismas estructuras de comercio internacional con el narcotráfico. En México no se ha hablado de este tema, no tenemos a una armada rindiendo cuentas de lo que incautan o de las detenciones que hacen o de la manera en la que se manejan los puertos, que también hay que recordar que nuestro país es un país rodeado de mares, es un país que tiene grandes puertos de altura, y a los únicos a quienes más han beneficiado estos puertos de altura son a los narcotraficantes. Este libro define las rutas que emplean por mar los traficantes para enviar sus drogas. Ustedes han escuchado este fragmento donde nos hablan de lugares que a lo mejor ni siquiera sabemos dónde están, pero nuestros narcotraficantes mexicanos sí lo saben. Los narcotraficantes mexicanos han logrado internacionalizar el comercio de los narcóticos. Han logrado, y no solamente han logrado internacionalizar este negocio, emplean también los barcos o el comercio internacional para traficar armas, para traficar personas. ¿Recuerdan ustedes cuando la tuta hablaba de la manera en la que enviaban los contenedores de productos legales desde Manzanillo? Este libro revela los puertos que son operados por los cárteles mexicanos, revela en qué puerto opera cada grupo y la manera en la que han hecho las alianzas a nivel internacional. Es un tema, creo yo, que debía preocupar al gobierno, porque yo pude entrevistar a autoridades de distintos países donde ya se han hecho estrategias de combate a las mafias en el ámbito marítimo. Y esas mismas autoridades, yo les preguntaba si tenían colaboración del gobierno mexicano, y ellos decían que a pesar de que los traficantes mexicanos son la principal amenaza mundial, no hay colaboración de ningún tipo de las autoridades mexicanas. Y lo que es peor, decían que no hay confianza en las autoridades mexicanas para esa colaboración. Y bueno, es un libro fue una investigación muy complicada. Creo que es el mayor reto que hasta ahora he tenido como periodista, porque además el hacer investigaciones fuera del país de uno siempre resulta en otros retos, pero en este libro pude tener entrevistas con autoridades como las del gobierno británico o autoridades portuguesas que son muy cerradas y que nunca dan información, y la dieron para este libro. Ustedes pueden encontrar además un mapa donde se habla de todas las rutas que emplean los traficantes, y de un dato muy interesante, una ruta que emplean los traficantes a nivel internacional y que le llaman la autopista 10. Es una ruta por donde los traficantes como el cártel de Sinaloa o los Zetas pueden llevar la droga desde Centro, Sudamérica o puertos mexicanos
hasta lugares remotos como África, como Australia. Muchos pensamos, bueno, esos países están muy lejos, pero los cárteles se han llegado allá, los traficantes mexicanos sí se están moviendo, como dice ahora nuestro gobierno, ¿no? Hay un movimiento, sí, pero de las organizaciones criminales, no precisamente del país. Esto es realmente preocupante y es un tema que debían tener en agenda las autoridades mexicanas, porque es en este sector donde los cárteles están alcanzando el mayor poderío. Imagínense a los traficantes mexicanos surtiendo de drogas a Australia, a Europa, a los países africanos. Hay casos de países africanos donde no se conocía lo que era la cocaína. La cocaína es la droga de mayor consumo en el mundo, pero básicamente se produce en Sudamérica. Y gracias a esta visión de negocios de los traficantes mexicanos, ahora hay lugares de África que son identificados como narcoestados. Un elemento que destaca en este libro es el nivel de corrupción de las organizaciones criminales mexicanas. En este libro, como en mis anteriores libros, yo he ido siempre con el principio de hurgar en esas estructuras económicas. Nos hablan de la criminalidad en México, sabemos de la criminalidad, pero poco se habla de hasta dónde llega esa criminalidad. Y hay que tener siempre claridad de que el narcotráfico, el crimen organizado no es un asunto del dealer que vende en las calles una tacha, un gramo de coca, no. Hay que llegar hasta los niveles más altos de los delincuentes de cuello blanco, que son quienes permiten que operen esas estructuras criminales. Porque los traficantes mexicanos o las organizaciones criminales mexicanas no solo trafican droga, trafican armas, trafican personas, secuestran y, lo que es peor, han logrado penetrar en todas las estructuras de la economía formal, de la economía legal. Y este libro habla, por ejemplo, de narcotraficantes operando empresas muy conocidas en México y a nivel internacional. Básicamente estas son las líneas de investigación de este libro. Quiero dejar el tiempo para este intercambio de ideas y bueno, me gustará mucho escuchar sus preguntas. Pedimos que anoten sus preguntas y nos las pasen a la mesa. Si nos pudieran hacer favor de recogerlas en lo que se hace este proceso. Queremos invitarlos a una reflexión para el futuro, y es sobre a quién beneficia el voto nulo o la abstención. Este es un tema que creo que próximamente debemos tomar, porque ya se iniciaron campañas para desalentar a la gente a acudir a votar, y creemos en Son Ciudadano y en el Círculo de Reflexión por el Cambio Verdadero que es un tema que debemos de debatir y que debemos de tener claridad. Gracias. Ayer veía una frase que alguien puso en el internet de: si me pides tu voto, ¿por qué no me muestras tu declaración patrimonial, no? Y hay que pensar en eso. Eso es parte de esta reflexión, porque ahorita tendremos a todos los partidos pidiéndonos el voto, y entonces es momento de que como sociedad valoremos realmente lo que es nuestro voto. Y en este ejercicio también de la exigencia de la rendición de cuentas, ¿no?, a las autoridades. Creo que es un momento crucial para que la gente también diga, bueno, mi voto,
tengo el derecho de exigirte tu declaración patrimonial o la rendición de cuentas, que en México no se hace de ninguna manera. Creo que yo abonaría este punto para esa reflexión. Qué bueno, lo vamos a volver a invitar. Muy bien. Como ponente magistral. La declaración de patrimonial y el pago de Hacienda, ¿Ah? para ver si se empatan. Así es. ¿Quieren que hagamos las preguntas mejor directamente para que sea más Yo creo fluido? que sí, más rápido, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿En México se produce amapola? Hay producción de amapola y en Guerrero, y muchas de las disputas que ustedes ven en el estado de Guerrero es precisamente por la producción de amapola. El país de mayor producción de amapola, incluso el país de donde se trae mucha de la amapola para la producción de drogas, es Afganistán. Y ese es un punto del que hablo en el libro, porque en Afganistán grupos como Al-Qaeda operan la producción de narcóticos. Y el cártel de Sinaloa tiene como socio a grupos como Al-Qaeda en esa producción. Es decir, el libro no solo habla del tráfico de cocaína, sino habla también de la manera en la que se internacionalizan esos negocios negros de narcóticos y de lavado de dinero. En Medio Oriente, en vía marítima también, el cártel de Sinaloa envía dinero en contenedores y recibe cocaína o reciben armas. En el caso de los países de Oriente Medio o de los países asiáticos, hay intercambio de armas por droga, por cocaína. Y ya hay también casos de traficantes mexicanos que han instalado laboratorios clandestinos en países asiáticos y en países europeos. Son visionarios los traficantes. Muy creativos. Creativos, sí. Además. Creativos, muy creativos. En el libro se detalla, por ejemplo, cómo ustedes han escuchado hablar de lo finos que son los tapetes persa y lo costosos que son. En esos tapetes persa, que además son tan costosos porque se tejen a mano y con hilos y sedas muy finos, en esos mismos tapetes meten gramos de cocaína y de heroína. Es el ingenio para traficar. A ver, aquí, ¿quieres ver? Ambos son mercadólogos, ¿verdad? Ajá. Sí, yo creo. Ok. Tras investigar durante años el tema del narcotráfico, ¿cuál sería una estrategia eficaz que un gobierno honesto podía aplicar para combatir en serio este gravísimo problema? Bueno, yo creo que el principal problema y el principal mal que tenemos en nuestro país es la corrupción. La corrupción es el mal de males, en todos los sentidos. Si tuviéramos, yo le preguntaba esto mismo a expertos europeos muy conocidos a nivel internacional, y ellos me decían, lo primero es que tengan un gobierno honesto y una policía en quien confiar. Y yo le dije, pues ya nos amolamos, ¿no? Este experto, que es un portugués a quien entrevisté en Lisboa, en un centro operativo que hacen trabajo de inteligencia, allá no sueltan balas, allá hacen trabajo de inteligencia para detener narcotraficantes. Y me decía este hombre que lleva más de 40 años combatiendo a los traficantes de drogas, que de todas las historias de la mafia que él conoce, la historia de los Zetas le parece la más increíble, la más inconcebible. El pensar que un grupo de élite de la milicia se convierte en un poderoso cártel. Y entonces dice, es que ustedes pues no hay ni una salida, ¿no? Porque lo primero es tener un gobierno honesto y un grupo policíaco que no sea corrupto. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Pero yo creo que
Cuando se combate la corrupción, se combaterían muchos de los males que tenemos en el país, incluido el tema del narcotráfico, porque el negocio principal del narcotráfico en muchos sentidos es el factor corrupción. Bien, ¿qué papel juega el Estado mexicano en la organización? Supranacional de comercio de la droga, y qué papel juegan otros estados nacionales como el de los Estados Unidos. Bueno, el principal problema de nuestro estado es que prácticamente tenemos un narcoestado, pero no lo digan muy fuerte porque es un tema que no se reconoce en México. Pero ¿cómo le podemos llamar a un país donde los estados son controlados o las regiones son controladas por el narcotráfico? Donde ponemos el tema del petróleo. En lugares como Tamaulipas, quienes dicen si un pozo produce o no son los Zetas. ¿Cómo le llamamos a eso? El principal problema es el narcoestado en el que vivimos. El papel que juegan, las autoridades son cómplices en muchos sentidos. Y esto no solo pasa en México. Desgraciadamente, el tema de la corrupción es como un cáncer. Y el cáncer que ha emanado de las estructuras mexicanas ha logrado penetrar incluso en países europeos donde oficialmente tienen los niveles más bajos de corrupción. En el caso de Estados Unidos hay mucha simulación también, porque aquí nosotros estamos poniendo los costos de la violencia, pero la droga no se queda en México. El 40 y tantos % de la droga todavía es para consumo de Estados Unidos. Y casi el 51% es para el resto de los países. Entonces yo tuve oportunidad de participar en foros en Europa donde les decía, es que en mi país ponemos los muertos para que aquí se metan la droga. Esa es la realidad. Hay mucha simulación por parte de muchos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, donde todavía es uno de los mercados principales para la droga. Este me causó bastante gracia. ¿Peña consume drogas y por eso se equivoca tanto? No sabría decirle. Bueno, ahí se queda abierto para discusión. Perdón, dice, ¿Peña consume drogas y por eso se equivoca tanto? No, yo creo que si consumiera, a lo mejor no se equivocaría tanto. Pero estaría bien que le hicieran el antidoping a todos los funcionarios, ¿no? Incluidos los legisladores, porque todos los congresistas en este país. Creo que es un momento bueno para que pensemos en exigir la rendición de cuentas, y eso es también que los políticos estén a la altura de lo que necesitamos en este país. Y luego el siguiente paso, que es, después de que se rindan cuentas, pues obviamente encerrarlos, ¿no? Bueno. Pero bueno. En fin. ¿En qué posición se ubican los cárteles mexicanos en relación con las mafias internacionales, italiana, rusa? Creo que ya lo mencionaste, pero... Sí, este es un planteamiento muy bueno, porque básicamente el libro, lo que está... la tesis central del libro es la manera en que las organizaciones criminales mexicanas se han vuelto las organizaciones criminales más poderosas a nivel internacional. Hay una relación directa con las mafias italianas, la Cosa Nostra y la mafia de Calabria. Los cárteles mexicanos trabajan en sociedad con ellos y lo hacen lo mismo en los puertos mexicanos que en el corazón de Nueva York. Yo ahí cito casos de la manera en la que organizan el tráfico de drogas. Piensen ustedes que cada cargamento de drogas, porque aquí estamos hablando de cargamentos gigantescos, de fortunas completas, y cada una requiere la preparación de todo un plan, de toda una estrategia. Y aquí también se documenta cómo el cártel de los Arellano Félix, el cártel de Tijuana, fue la primera organización criminal que a nivel internacional operó perfectamente el tráfico marítimo de drogas, y lo siguen operando a pesar de que
una parte importante de los hermanos están muertos, otros están en la cárcel. Sin embargo, esa organización sigue traficando y, lo que es peor, sigue cobrando el derecho de piso en el mar. Y aquí yo quiero dejarles un dato muy interesante. Los cárteles mexicanos han impuesto el pago de derecho de piso para traficar vía marítima en todo el mundo. Y lograron hacerlo porque desde un área del gobierno mexicano se les filtraron las listas de los barcos que trafican droga, y esas listas se las había enviado la DEA al gobierno mexicano para que investigaran esos barcos. Eso se relata a detalle en el libro, y se relata cómo es que gracias a esas listas ahora los cárteles cobran el derecho de piso, del derecho de mar. Bueno, eso no es bueno, ¿verdad? Está bien. ¿Cómo hacerle para poner en servicio del pueblo los recursos de la droga en vez de falsas guerras como la de Calderón? En muchos países se está pensando en la producción de marihuana como una industria. No recuerdo en qué país de Sudamérica, no quiero darles el dato erróneo, pero en un país de Sudamérica se está llamando a una licitación pública para la producción de marihuana. No tengo el dato preciso, pero me llamó mucho la atención y es un tema bien interesante. Yo estaba escuchando cómo en Estados Unidos también, en los estados donde ya se ha legalizado la marihuana, eso ya están pensando en ese dinero que ingresa. Habría que pensar en ese ejercicio. Finalmente el consumo de drogas siempre va a existir. Lo que creo que debe preocuparnos es que sigue existiendo la violencia y el factor corrupción, pero creo que a quienes menos conviene que se legalicen las drogas es a los corruptos que ganan con ese negocio ilegal. En los negocios ilegales siempre hay dinero que está beneficiando a muchos delincuentes de cuello blanco, llámese policías corruptos, agentes aduanales corruptos, funcionarios corruptos, ¿sí? ¿Puedo darte un comentario al margen? Bueno, parte importante de los recursos, tú bien lo sabes, Ana, la gente que ayuda a los narcotraficantes en poblaciones donde no hay los suficientes recursos, pues sí son beneficiados. Digo, a lo mejor no toda la población, pero esto es una realidad. O sea, bueno, sí, los pueblos son beneficiados por los narcotraficantes. O las fuentes de empleo que hay en algunas regiones pobres de nuestro país. Lo pagan los narcos. Entonces, bueno, pues es algo para la gente pobre, pero venido del mal. Bien, perdón? ¿Quiénes son esos estrategas exitosos para pedir ayuda a ellos para sacar al país adelante? Lo que mencionaste. Bueno, los estrategas, es que yo insisto, hay que dejar de ver el crimen organizado como un asunto de los empistolados de la calle, ¿no? O como los Chapos Guzmán. El crimen organizado opera en las dependencias gubernamentales. Esa es una realidad. Y es bien interesante lo que detalla este libro de cómo los estrategas son los mismos empresarios, son gente que piensa en los negocios globales. El narcotráfico real es un negocio global, y ustedes escuchaban en este pasaje del libro que les leyó Elier de cómo empresarios llegan del cártel de Sinaloa o que trabajan para el cártel de Sinaloa llegan a Panamá. En el libro se relata la historia de colombianos que se dedican a hacer cartas marítimas para narcotraficantes. Los mandó traer Benjamín Arellano Félix y sus hermanos para que le diseñaran todas sus rutas. Y después, en la disputa entre el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa se quedó con todas esas narcorrutas. Entonces, siempre se piensa, la manera en la que operan es con estrategias de negocios. Bien, bueno, respondiste parte de la siguiente pregunta, son dos. ¿Quiénes son los beneficiarios del narcotráfico mexicano? Y la segunda es, ¿de verdad son tan inteligentes los narcotraficantes para conformar una red de esa naturaleza? Bueno, el libro está construido a partir de datos reales, de entrevistas reales, de funcionarios reales, de gente de carne y hueso.
a quienes yo pude entrevistar. Y en este libro, como en mis anteriores investigaciones, sigo el mismo rigor periodístico de no hablar de un tema sin tener los datos precisos de lo que estamos hablando. Entonces, ¿de verdad son tan inteligentes? Dice, pues yo creo que sí han conquistado hasta pueblos europeos y africanos, porque las autoridades europeas mismas decían, es que el principal peligro son los traficantes mexicanos. Sí, se vale reflexionando acerca de lo que tú dices, ¿no? O sea, no se le ve a los mexicanos de otras culturas, ¿sí?, en el mundo empresarial, o sea, como ejecutivos, ¿no? O sea, gente que egresamos de las universidades y tenemos que competir con otros egresados de otras universidades. A los egresados mexicanos que trabajamos en el mundo ejecutivo no se nos ve así, de ese nivel, por decir algo, de desempeño o de creatividad. Bueno, en el mundo mafioso, sí se les tiene. Claro. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está en el factor corrupción? Porque nos dicen nuestro país que es muy corrupto y todo, sí, pero el dinero negro también lo aceptan. ¿O dónde se lava el dinero negro de los mexicanos? ¿Se lava en Suiza? ¿Se lava en Estados Unidos? ¿Se lava en los países europeos? No, yo me refiero a la parte de, o sea, yo preguntaba acerca de la estrategia, ¿no? O sea, ¿por qué tú hablas del cártel de Sinaloa, que son los tipos que se han metido a todos los lugares del mundo, ¿no? Y son los que manejan grandes cantidades? Bueno, son mexicanos. Sí, pero Ahorita es un negocio. ¿Qué pasa con la parte legal, digamos, ¿no? O sea, bueno, la parte legal, pues yo creo que todos sabemos lo que pasa en nuestro país. Dígame, ¿qué hacen mucho? En México es uno de los países que tiene más fuga de cerebros a nivel internacional, porque no hay oportunidades para los jóvenes. No hay oportunidades de desarrollo. Entonces, ese sí es un problema de políticas públicas. Es un problema de que nuestras universidades, las universidades públicas no son suficientes para el número de estudiantes que tenemos. Y el problema lo vemos desde el momento en que la educación no se ve como una prioridad en nuestro país. El sector educativo es uno de los sectores donde también ha permeado la corrupción. Ese es el problema del país, el bajo nivel educativo por el factor corrupción también, y porque a veces nosotros mismos no le damos la importancia que debíamos a la educación. Yo creo que el cambio de una sociedad, el cambio real, comienza por nosotros mismos. La realidad de nuestro país es que los jóvenes no tienen oportunidades, los profesionistas. Usted ve los tabuladores de los salarios de los profesionistas y están muy castigados. Por eso mucha gente decide irse por la vía fácil. O hemos hablado de los lugares donde no hay oportunidad de desarrollo. O se dedican a la otra parte, ¿no? También a veces es muy fácil decir no tenía otra opción, ¿no? Bien, para comentar algo, atrás. ¿Sí? No sé si la pregunta decía qué tan inteligentes, y como redacta el libro y toda la investigación que tienen ustedes, es maravillosa, pero dice, de veras se necesita una cama de inteligencia y una inversión enorme, y a lo mejor, no sé si la maldad y ser perverso tenga que ver para eso, porque cualquiera que se meta a las drogas hasta el que está en el narcomenudeo de las calles, no se necesita mucha inteligencia, nada más que la maldad. No, yo creo que no es un tema de maldad. Hay que tener claridad en que el traficante no le interesa si usted se droga o no. El traficante lo que quiere es vender su mercancía. Y el traficante no actúa por maldad, sino por un interés económico. Donde el negocio donde haya dinero, ahí va a estar el mafioso. Mafioso hablando en términos genéricos de la ilegalidad. Pero hay que tener claridad que al traficante lo que le interesa es vender su mercancía. No importa ni las consecuencias, ni los riesgos, ni nada. Y el gran tema
es el nivel de corruptor. Al dinero nadie le hace el feo. Entonces, yo he entrevistado a funcionarios de países donde aparentemente no hay altos niveles de corrupción y ya hay funcionarios del gobierno que se dejan comprar por los traficantes. Pero aquí yo no estoy hablando de los traficantes mexicanos como los todopoderosos, porque en estos negocios se opera de manera asociada. Alguien planteaba el tema de la mafia italiana y la mafia rusa. En efecto, las organizaciones criminales, no hay un gran cártel que domine el mundo mafioso. Son organizaciones empresariales que negocian con otras organizaciones. Así es como se mueve el mundo real del narcotráfico, en alianzas. ¿Puedes comentar algo más de cómo investigaste el caso Coral Sea y su capitán Constantin Meteliu? Es un caso donde pude entrevistar a quienes eran los abogados. Si mal no recuerdo, es un caso de un barco griego que fue a cargar un cargamento de bananas a Ecuador. Uno de los principales mercancías que usan los traficantes para mandar cocaína es en frutas que viajan lo mismo a los puertos de Miami que a los puertos europeos o africanos, donde sea. Y el libro explica por qué razón. A veces lo mandan en chile piquín a granel y también existe una razón, todo eso lo cuenta el libro. Entrevisté a algunos de los tripulantes, los entrevisté en Londres. Este capitán fue detenido, estuvieron en una cárcel en Grecia. Fueron los que hicieron una huelga. ¿Quién preguntó ese dato? Fueron los que hicieron la huelga de hambre mientras estaban presos para que las autoridades griegas investigaran que ellos no tenían nada que ver con ese tráfico de cocaína que se encontró en el barco, porque esa es una realidad también. A veces las tripulaciones van en el barco sin saber que los traficantes metieron cocaína. Y este es un problema muy grande en los puertos petroleros de Sudamérica. Los traficantes, mientras el barco está esperando entrar a puerto a cargar petróleo, los traficantes le llevan la droga y se la colocan por abajo. Y a eso los traficantes le llaman el desayuno del barco. Dicen que el barco ya desayunó. Entonces, en este caso era un barco que fue a cargar bananas a Ecuador, le metieron la droga. Cuando ellos van a Grecia, detienen el barco y en la inspección encuentran esta cocaína, meten a la cárcel a la tripulación y en las cárceles griegas no les hacían caso. Este capitán se puso en huelga de hambre y fue una huelga de hambre donde finalmente se aclaró que ellos no tenían nada que ver, pero el capitán murió a causa de esa huelga de hambre. Son historias trágicas de gente de carne y hueso que también son víctimas de los traficantes. ¿Considera que la DEA no ha sido filtrada, siendo tan poderosa, los dirigentes de los cárteles, siendo tan poderosos? Yo creo que la DEA ha sido infiltrada y en México hemos ya tenido, o hay una relación muy directa con México y hemos tenido casos. Y yo les he contado aquí algo que ocurre y ese es un nivel de infiltración también. Cuando la DEA y otras policías internacionales hacen listas negras de barcos fichados porque o ya saben que trafican droga o hay muchos soplos delación de los traficantes contrarios, llaman y dicen el barco tal está cargado y ya. Muchas de las incautaciones son gracias a esos soplos. Entonces la DEA hace esas listas y en algún momento la DEA se las mandó a la PGR mexicana. Ya les dije, tenían que leer el libro. Y esas listas que la DEA le manda a la PGR, funcionarios de PGR van y le dicen a la gente del cártel de Tijuana, mira, aquí tengo estas listas, dice la DEA que vienen cargados. Y el traficante del cártel de Tijuana, que se identifica en el libro quién era, le dice al encargado de cobrar el piso, mira, estos barcos están cargados, ve
y chécalo, si están pasando por el Pacífico mexicano, les vas a cobrar piso. Y el traficante encuentra, aquí están nuestros propios barcos. Y entonces lo que hicieron fue cambiarles el nombre a los barcos. Y así es como operan los traficantes. Ese es un nivel de infiltración también. Ok. ¿El Chapo es verdaderamente tan poderoso? ¿Es un narcoestado? ¿Y qué tanto de la producción de droga es del nivel nacional? Bueno, el Chapo es considerado un traficante muy poderoso, muy visionario de negocios. Pudo hacer, a mí me tocó ir a esa zona de Guatemala donde operan los soldados caiviles, y los propios gente del ejército de Guatemala reconocía cómo el Chapo había ido a reclutar caiviles para su servicio. Y en otros países donde se habla de la influencia, creo que las autoridades coinciden en que era un hombre muy estratega de los negocios. Pero en la actualidad él está en la cárcel y el cártel de Sinaloa sigue traficando grandes cantidades de droga, y desde Colombia se identifica el cártel de Sinaloa como dueño de muchas de las embarcaciones que operan ahí. Ahora los cárteles colombianos trabajan para los mexicanos. Es este nivel de estrategia de negocios, pero debe quedarnos claro que no es algo que hagan que el cártel de Sinaloa organiza todo el operativo para mandar droga a todo el mundo. No, yo les he hablado de esas sociedades que hay entre las organizaciones criminales. Bien, la última. ¿De cuántos millones de drogadictos existen en Estados Unidos, y esta situación se incrementará conforme pasen los años? Bueno, no puedo decirles cuántos adictos hay. Las cifras son que el 41% de la cocaína que se produce en todo el mundo es todavía para Estados Unidos. Ha bajado el nivel de consumo, pero se ha incrementado en países europeos y países de Asia y países de África. Ahora las organizaciones criminales piensan más en esos países porque además ellos piensan en razón de esto. El euro cuesta más que el dólar, ganan más si envían la droga a Europa o para África. Es este principio de entre más viaja la droga, más cara se vende, y es muy sencilla la ecuación. En Colombia o en Perú ustedes pueden comprar 1 kilogramo de cocaína pura por $700, pura. Ustedes la van a mezclar con tantas sustancias y tantos cortes como se imaginen, incluido raticida, incluido todo lo que se le pone a la droga y que en el libro también se detalla. 1 solo gramo de cocaína en países como Australia pueden venderlo ustedes 1 gramo en esos mismos $700. Imagínense ustedes de qué ganancias estamos hablando. Entonces, el verdadero negocio de las drogas no está en la producción, está en la transportación y en la venta final. Entre más viaje la droga, más cara se vuelve. Quiero agregarles un dato. Hablamos mucho de Estados Unidos y este nivel de consumo, pero está creciendo el consumo en Europa. En Inglaterra, en Gran Bretaña tienen un problema, ya lo consideran como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque ahora hasta en el agua corriente, en la llave, cuando la gente abre para lavarse las manos o para beber el agua, porque se la beben directamente, hay residuos de cocaína. ¿En dónde? ¿No me dijiste en dónde? Perdón. En Inglaterra. Bien. Sí. Ana Lidia, yo creo, es una tesis que yo tengo, que sostengo que los países les interesa el fomento de la droga y para tener a la gente distraída, no sé si recuerdas o habrás visto la película de Fahrenheit. Eso es lo que quieren los gobiernos para que la gente sometida, drogándose y viendo en la televisión. Eso es lo que quieren para los ciudadanos, para que no rindan cuentas, ¿no? Para dominar ellos, las clases gobernantes. Bueno, y eso no solo se tiene con si la gente consume o no drogas, sino
si la gente no es consciente o si no tenemos gente educada. Por eso yo, cuando yo abrí esta charla les decía que me sentía muy honrada de estar en este foro, porque estos foros son el principio de la reflexión, son necesarios y debía haber foros así en todo el país y en todos lados, espacios donde la gente se plantea estos problemas, porque solamente con una sociedad educada se puede exigir una rendición de cuentas, y a eso sí creo que le tienen miedo los gobiernos, no tanto a si la gente está drogada o no, sino hacia la gente que no está educada, que no les exige. Entonces, en ocasiones la televisión o los contenidos de la televisión pueden ser incluso más dañinos que la droga, ¿no? En ese mismo sentido, no sé si sea real, yo supe de una política pública que fue a nivel mundial de cambiar la escritura manuscrita por script, por la de molde, ¿no? Porque al hacer esto se maneja menos los dos hemisferios. Con la manuscrita sí se manejan los dos, pero con la otra no. Y esto fue a raíz del 68, porque querían que los jóvenes les dio miedo todo lo del 68 en Francia, en México. Y los gobiernos pensaron que era una política que debiera manejarse a nivel mundial para hacer gente menos combativa, menos exigente, menos crítica, ¿no? Que los jóvenes no fueran demandantes, no fueran críticos y rebeldes, ¿no? Rebeldes en el buen sentido, de exigir y de rebelarse, ¿no? Ante lo que no era correcto por los gobiernos, la guerra y todo esto. Bueno, eso yo no. ¿No lo sabías? No lo sabía. Sí. Vamos a tratar de cerrar un poquito ya las preguntas aquí. Digo, contestando un poquito, Ana, rapidísimo. Sí. Es correcto en cuanto a que la información se quitó la parte de manuscrita, y es correcto que al escribir en manuscrita se ocupan los dos hemisferios. Sin embargo, un comentario muy, muy personal, pues creo que la llegada a la tecnología, eso ha sido, digo, de acuerdo a lo que está usted diciendo, pues ahora entonces nadie pensamos, ¿no? Porque ya prácticamente la gente no escribe, ocupa teléfonos, ocupa teclados, ocupa muchas más cosas. Los trabajos en las escuelas son vía computadora, ya la máquina de escribir también se dejó de utilizar, pero bueno, se trasladó por el teclado, ¿no? Creo que sí, ahí hay mucho más de fondo quizá que haya que investigar, pero sí, y ciertamente no habría una respuesta concreta a eso. En fin, es que tenemos otro foro, entonces perdón que sí tengamos que abreviar un poquito. Vamos a terminar con estas que ya nos pasaron y cerramos, ¿te parece? Es cierto que el Chapo ni la primaria terminó, perdón, es que venía cortado, dije ni la primaria, pero bueno, un hombre emprendedor, dice, es como un comentario. Sí, es cierto que no terminó la primaria. Sí, es cierto. Pero no le hizo falta, ¿no? Pero a veces parece que muchos de nuestros funcionarios tampoco. O pasaron, pero de noche. Exacto, dicen que entre más estudian, más. Pero bueno. ¿Ya se sabe quién ayudó a los narcos de Televisa para que regresaran a México? Ah, no lo sé. No lo sé. Es todavía una incógnita. ¿Cuál era tu pregunta? Entonces, ni hablar de que Guerrero, Ayotzinapa es por territorio de drogas y eso. Yo escuché en Carmen District un periodista que entrevistó a José Cárdenas, que dice que allá en esas sierras se produce una droga de una calidad igual a la de Afganistán, en las sierras de Guerrero. Sí, hay mucha producción de amapola, y es cierto que mucha de la violencia que se vive en México es por la disputa de territorios. Y ojo, no solo es de las zonas de producción, mucha de la disputa es por los puertos, las zonas portuarias, como Veracruz, por ejemplo, que ahorita ya ha estado fuera de la óptica de la prensa, pero es una zona en permanente disputa donde los traficantes operan desde dentro de los puertos. Bueno,
solo nos resta agradecerle a Ana Lilia y a Elvia esta estupenda sesión, y les recordamos que los libros están a la venta allá y que nos han hecho el favor de dárnoslos con descuento y que por ahí está el bote. Muchas gracias. Buenas noches.